Tenemos diferencias claras de forma, de fondo, con el PRI, con su dirigente, pero no es atropellando el Estado de Derecho ni prestándose a un circo, la verdad, vergonzoso de la gobernadora de Campeche. Es el caso más famoso, es el de Alejandro Moreno, por la manera en la que lo están haciendo, pero en Campeche están haciendo una persecución política, porque además es un gobierno ilegítimo. Movimiento Ciudadano ganó esa elección en Campeche. No lo considero un perseguido político. No, perseguidos políticos hay varios en este gobierno. Ricardo Anaya lo es. Ricardo Anaya no cometió ningún delito. Una coalición, en los términos que se ha planteado ahora de únanse todos contra López Obrador, a eso es a lo que nosotros nos resistimos, porque además creemos que no es viable electoralmente y que no es lo que está pidiendo la gente. Pues ellos, primero que resuelvan los temas que traen de internos y de señalamientos, y después que nos convoquen a algo que sea en serio. Jorge Álvarez Maínez, gracias por platicar con nosotros para Político MX. Bienvenido. Gracias, Brenda. Gracias a Político por la entrevista. Comenzar platicando contigo acerca de la postura que va a tomar la bancada que tú coordinas en el tema de Alejandro Moreno. Sabemos que hay una solicitud ya de desafuero. ¿Cuál es la postura del Movimiento Ciudadano? Sí, Brenda, mira, qué importante lo que comentas. Justamente estos últimos meses Movimiento Ciudadano ha enfrentado una situación de injusticia con la Comisión Permanente, ustedes lo han cubierto, en donde con votos, 3,5 millones de votos, el doble de los que obtuvo el PT o el Partido Verde o el PRD, se nos ha excluido de la Comisión Permanente. Y saco a colación esto porque, entre otros, uno de los culpables de esta situación ha sido el PRI, que actúa en la Cámara de Diputados como facilitador de Morena en diversas ocasiones. Y creo que es muy importante entender que cuando uno en la política proclama ser distinto, proclama hacer las cosas de manera distinta, lo debe de acreditar con congruencia. Nosotros, primero en la destitución ilegal de Alejandro Moreno como presidente de la Comisión de Gobernación, votamos en contra, llamamos a esa destitución como lo que es una destitución ilegal, un acto arbitrario, autoritario de Morena, y lo haremos igual en este tema. Nosotros no creemos que, aunque el PRI haya facilitado nuestra exclusión de la Comisión Permanente, tengamos que actuar igual que ellos, porque para respetar la ley tienes que entender que no se trata de querer ser el próximo verdugo, no se trata de querer el poder para después tú ser el verdugo. Nosotros vamos a defender la legalidad, vamos a defender la política. Tenemos diferencias claras de forma, de fondo, con el PRI, con su dirigente, pero no es atropellando el Estado de Derecho ni prestándose a un circo, la verdad, vergonzoso de la gobernadora de Campeche. A mí me da pena ver a Renato Sales en ese rol de verdugo. Le tengo un respeto a su trayectoria de servidor público, pero se lo estoy perdiendo, porque lo que está haciendo es torcer la ley para golpetear a adversarios políticos, porque tal vez el caso más famoso sea el de Alejandro Moreno, por la manera en la que lo están haciendo, pero en Campeche están haciendo una persecución política, porque además es un gobierno ilegítimo. Movimiento Ciudadano ganó esa elección en Campeche, Movimiento Ciudadano ganó la gobernatura de Campeche y Laida Sansores llegó vía el fraude electoral que se perpetró desde Tabasco. Ahora, entonces, ¿tú consideras que, bueno, de entrada tener un poco más claro cuáles son entonces, la postura es esta, ustedes no concuerdan con esta solicitud, ¿cuál va a ser la postura, cuál va a ser el pronunciamiento, algo que nos puedas adelantar acerca de lo que vamos a ver los próximos días, acerca de este tema? No prestarnos a un circo mediático que está haciendo el gobierno de Campeche. Tiene que haber una actuación con decoro, tenemos que ser serios, vamos a estar ahí en todas las decisiones que se tomen, pero no, ni siquiera permitir que se nos marque la agenda, Brenda, porque luego también el error de la oposición es si el presidente, si el gobierno, si el régimen ponen ese tema sobre la mesa, si te fijas, ninguno de nosotros le ha hecho caso a esa payasada, ni el coordinador Dante Delgado, ni el senador Clemente Castañeda, ni nadie de los dirigentes de Movimiento Ciudadano
pela el show de la gobernadora Sansores. Es vergonzosísimo lo que hace a través de ese pseudo programa, utilizando recursos públicos. Y creo que el error es desde que tú dejas que te marquen la agenda. A la hora que si él propone una reforma electoral, todos tenemos que hablar de esos puntos de su reforma electoral. A la hora que si él nos propone que hablemos de España, todos tenemos que hablar de España. Creo que ese es parte del problema y es parte de lo que ha distinguido al Movimiento Ciudadano. Para nosotros ni siquiera es un tema relevante para el país. El país tiene temas muy relevantes, 3,000 homicidios por mes, la crisis de violencia más grave de nuestra historia, la inflación más alta en 20 años, una crisis económica creciendo porque además vienen vientos de recesión desde Estados Unidos que siempre nos afectan. Y entonces vamos a estar hablando de la última grabación ilegal de un actor político, pues me parece que no es relevante. ¿Tú consideras que Alejandro Moreno es un perseguido político? No lo considero un perseguido político. Creo que todos debemos de hacernos responsables de nuestras decisiones. No, perseguidos políticos hay varios en este gobierno. Ricardo Anaya lo es. Ricardo Anaya no cometió ningún delito. Ricardo Anaya no tiene por qué estar en esa situación. Lo fue un perseguido político, José Manuel del Río Virgen, encarcelado injustamente por el gobierno de Veracruz, y lo defendimos con la fuerza de la ley, del derecho, pero no necesariamente un perseguido político, pero sí creo que es un distractor y un circo el que se está haciendo alrededor del dirigente del PRI por parte del gobierno. Nos hablabas acerca del papel que está jugando Renato Sales. ¿Qué significa para ti en el tema de la política? ¿Cuál es la participación de Renato en este tema? Porque bueno, fue allá justamente frente a ustedes a la Cámara de Diputados a dejar este documento, ha hecho declaraciones al respecto. Tú decías, parece que está fungiendo como un verdugo real. Así es, el operativo que todos vimos, que incluso el presidente condenó desde la mañanera, donde patean la puerta de una casa, la persecución constante y fabricación de delitos a opositores políticos, adversarios políticos, y de verdad, pues, todos vimos, por ejemplo, cómo se dio el espectáculo del informe de la gobernadora de Campeche. Yo lo que te digo es, yo consideraba a Renato un hombre serio, un servidor público serio. Verlo sirviendo a un gobierno que actúa con esa banalidad, vulgaridad, pues no es lo que yo le conocía en su trayectoria. ¿Debe ser investigado Alejandro Moreno? Sí, eso creo que sí se debe de hacer. Una de las diferencias que nosotros tenemos con el actual sistema de justicia en México, Brenda, y que estamos planteando una propuesta integral es, actualmente en México se detiene para investigar con el modelo de la prisión preventiva oficiosa y con otros temas. Y en el mundo, en los países donde hay justicia y sistemas de justicia desarrollados, se investiga para detener. Y nosotros creemos que las investigaciones son buenas, que de hecho hay que acotar la impunidad, que uno de los grandes temas de México es ese, pero que primero debe de haber una investigación, después un juicio, y después, si procede, una pena punitiva después de un juicio. Lo que se hace en México, y en estos casos no es la excepción, es iniciar con detenciones, iniciar con actos arbitrarios, con actos autoritarios, y creo que eso es lo que no podemos permitir. Ok. Preguntarte, ¿cómo van al 2024? ¿Hay posibilidad de una alianza? ¿Se los han planteado? ¿Ha habido acercamientos por parte de ustedes, por parte de Dante, con alguien del PAN, del PRI? ¿Cómo van para el 2024? Mira, Dante Delgado está hablando, yo te diría, con todos los actores políticos, económicos, sociales del país. Yo lo veo concentrado en eso. Es un agente de diálogo, de negociación, y creo que no hay que cerrar las puertas a ningún escenario. La diferencia es que sí tenemos que tener una estrategia distinta, por ejemplo, que hable más de futuro que de pasado, que hable más de los temas que le importan a la sociedad que de los temas que se hablan en la mañanera, que convoque a personas que tradicionalmente no han participado en la política
a que participen y que además defina muy claramente que a Morena se le gana desde lo local. Nosotros creemos que esa es buena parte también de la estrategia y también en eso estamos trabajando todo el tiempo en los estados. Si tú ves los perfiles míos, de Juan Zavala, que es el secretario general, de Dante Delgado, no paramos de visitar los estados de la República Mexicana para construir este gran proyecto alternativo en el 24. Y creo que eso es parte de la estrategia que hoy no ha embonado con quienes piensan que hay que unir emblemas, que hay que unir emblemas de partidos además desprestigiados, desgastados, para hacerle frente al gobierno, y pues mucho menos con la estrategia del gobierno, que gira alrededor de un solo hombre el partido en el gobierno. No hay un partido, sino un liderazgo único, y además creo que eso es lo que hace que Movimiento Ciudadano contraste. Entonces, ¿no descartan en tener alguna alianza más adelante? No es un tema que les descarten por completo, vaya, o que les desagrade, ya sea que sea en común con un candidato o que acuerden, o ¿cómo sería? ¿Cómo ves tú estos términos de alianza bajo los que ustedes pudieran entrar? Yo creo que a veces en la política confundimos medios con fines, Brenda. La alianza es un medio para el acceso al poder público. Yo tengo muchos registros históricos, ejemplos positivos, no solamente en México, en el mundo, de coaliciones y de gobiernos de coalición exitoso. Tal vez el más emblemático sea el chileno, el de la Concertación, y incluso la propia coalición que construye Gabriel Boric en el Chile contemporáneo me parece un buen diseño. Yo creo que cuando las coaliciones ponen en el centro causas, agendas, programas, que es lo que nosotros estamos haciendo, y te diría, incluso para hacer una coalición ni siquiera se necesita de recurrir a otros emblemas de partidos. Nosotros queremos convocar a liderazgos de otros partidos, a liderazgos que no están en los partidos, a que sean parte de esta gran coalición social rumbo al 2024. Ya la plataforma electoral, los partidos que postulen esas ideas, me parece el segundo paso, y me parece el medio con el que se plantea un asunto de este tipo. Pero una coalición, en los términos que se ha planteado ahora de únanse todos contra López Obrador, a eso es a lo que nosotros nos resistimos, porque además creemos que no es viable electoralmente y que no es lo que está pidiendo la gente. La gente quisiera que sí hubiera una alternativa. Y claro que la gente ve la realidad de seguridad que hay en el país, la realidad de violencia, la realidad de carestía que hay en el país, pero frente a eso quiere una violencia, ¿no? Una polarización, que es la que nosotros creemos que sigue al pie de la letra del guión que se escribe desde Palacio Nacional la coalición opositora. Podría ser un partido político como PRI, PAN, etcétera, siempre y cuando sea bajo ciertos términos, como tú dices. La alianza será un medio, no un fin sin objetivo. Y que no se sirvan los intereses de burocracias partidistas, Brenda, porque eso es lo que eso es lo que le pasó al Frente en el 2018, y eso es lo que le ha pasado también históricamente a los proyectos partidistas en el país. Si no vamos a postular a personas que tengan la mejor trayectoria, el mejor perfil, no tiene ningún sentido. La coalición, incluso donde ha funcionado la de ellos, pues es porque se abrieron, porque invitaron a la sociedad civil. Donde simplemente es un reparto de cuotas para burocracias partidistas, pues eso no funciona, eso la sociedad lo detecta, y creo que ha sido el mayor número de casos. Por eso prácticamente, que ese es el problema. ¿Por qué unirse a una alianza que gobernaba 20 estados y que ahora gobierna 5? Como que no están saliendo los resultados como para asumir esa estrategia. Creo que es más importante también construir una opción de futuro, una opción además que hable de otros temas. El tema de la crisis medioambiental en México, parece que lo seguimos tratando en México como si fuera un tema lejano, pero la sequía ya está aquí, en Nuevo León, en Coahuila, en Sonora, en Querétaro incluso. Tenemos problemas gravísimos ya, consecuencias del cambio climático, y me parece que es muy importante introducir esa nueva discusión en estos términos. ¿Ese para ti es el error que está cometiendo la Alianza Va por México? Sí, el reparto de candidaturas a burocracias partidistas, la captura que hay
de sus decisiones por parte de burocracias partidistas que no veo, por ejemplo, como se veía hace 20 años a los partidos de oposición yendo a hablar con las personalidades de la sociedad civil, con empresarios, con académicos, con rectores, con gente del mundo de la cultura. Los veo muy concentrados en su propia vida interna y en imponer a incondicionales. De hecho, también creo que es parte del problema que se está viviendo es ese. Se van más por la imposición de incondicionales que por la construcción de proyectos alternativos. ¿Movimiento Ciudadano es más de la izquierda, es más de la derecha? ¿Cómo se define Movimiento Ciudadano? Mira, esas son categorías, definiciones, Brenda, que yo creo que ya no tienen el mismo sentido que tenían. Si tuviéramos que elegir entre alguna de esas, pues estamos mucho más a la izquierda, sin duda alguna. Somos progresistas, somos socialdemócratas, pero sobre todo somos una fuerza que ha tomado los derechos humanos como su paraguas ideológico. Creo que los derechos humanos son ese gran consenso que alcanzó la humanidad para defender temas, para defender el derecho de todas las personas a no ser discriminado independientemente de su orientación sexual, independientemente de su origen étnico, independientemente de su preferencia religiosa, de tener todos los derechos que tienen las y los demás, el derecho a un estado de bienestar que te garantice un sistema de salud digno, un sistema de educación que te abra oportunidades. Yo creo que nuestro espectro ideológico está muy, muy apuntalado por los derechos humanos, que la socialdemocracia sigue siendo vigente y también en eso pues representamos una tercera vía. Creo que el mundo, y México no es la excepción, necesitan una discusión sobre cómo construimos un estado de bienestar que le sirva a quien más lo necesita y que no le cancele las oportunidades de desarrollo a quien ya está bien. Nosotros también creemos en la libertad económica, en la libertad individual. De hecho, en el conjunto de las libertades somos liberales en ese sentido y creo que esa es la agenda que defiende el Movimiento Ciudadano. Ahora, rumbo al 2024, Luis Donaldo Colosio tiene oportunidad para la presidencial. Yo te diría que sí, no lo veo en eso, lo veo muy concentrado en Monterrey. Por más que se le menciona, creo que Luis Donaldo... Pero le va bien en las encuestas, ¿no? Sí, sí, sin duda alguna es un perfil que a nosotros nos satisface mucho. Le va bien en las encuestas nacionales y en las de Nuevo León, y les va bien también en la evaluación como alcalde. Siempre que veo encuestas de evaluación de alcaldes, lo veo en los primeros lugares, y creo que eso es su prioridad ahorita. Lo conozco bien y te diría, está mucho más concentrado en dar buenos resultados en Monterrey que en esta parte nacional, que además es lo que yo creo, es lo que yo le he reclamado aquí a la jefa de gobierno, Brenda. Su mejor carta de presentación, si aspira a la presidencia de la República, sería hacer un buen gobierno, no tener el metro tirado todos los días, no tener una gestión tan desastrosa como la que está teniendo en la ciudad, plegada a los intereses del presidente de la República. Creo que un gobernante que aspire, su primer tarea es dar un buen resultado en el gobierno. Pero esto es una constante, ¿no? Hemos visto a Marcelo Ebrard, hemos visto a Ricardo Monreal, al mismo Adán Augusto, incurrir en esto, ¿no? En un poco en estos actos que buscan posicionarse cada vez mejor para ser un candidato a la presidencia. Tristemente sí, Brenda, y nosotros hemos denunciado esas acciones. De hecho, te diría, somos la fuerza política Movimiento Ciudadano, y en el caso personal de un servidor, que más juicios y quejas ha metido al INE, al Tribunal Electoral, para limitar estos actos anticipados de campaña que violan el principio de equidad en la contienda, pero que además distraen recursos públicos y distraen a los funcionarios de sus tareas sustantivas. Tan es así que ayer vi una nota precisamente en la que es el propio equipo de Marcelo Ebrard el que denuncia esto, la utilización de recursos públicos y la falta de equidad en la contienda interna de Morena. El equipo de Ebrard lo denuncia ante Mario Delgado, según leí en la nota. Entonces, pues me parece que es evidente. Si ellos mismos lo reconocen es porque es evidente. Y en el caso de Luis Donaldo, ¿tiene lo que se necesita en todo caso para ser presidenciable? Mira, yo creo que tiene lo que se necesita para cumplir muy bien con su función en Monterrey. Creo que tiene muchas cualidades, que es un agente, para empezar,
es un buen ser humano, y creo que eso luego lo subestimamos en la política, pero es de las condiciones fundamentales que yo veo en la actividad pública. Tiene vocación, tiene mística de servicio público, que yo creo que eso es muy importante. Se deja ayudar, que eso también es muy importante en la política, porque los personajes deben de ser constructores de equipos. Creo que tiene muchas cualidades y creo que tiene todavía tiempo para seguir madurándolas y para seguir evaluando esa definición que él, si la tomara, pues la debería de tomar el próximo año, ni siquiera este año. Ahorita yo creo que hace muy bien en estar concentrado en Monterrey. Pero no te desagrada la idea de que vaya por la presidencial. No, por supuesto que no, es un compañero. Además de movimiento, es un compañero de generación, es un amigo personal, es alguien a quien yo siempre he respaldado. Por supuesto que no. De hecho, me agrada que haya varios perfiles en Movimiento Ciudadano que se mencionen en las encuestas. Me agrada que en la Ciudad de México ya el lunes vi una encuesta en donde Salomón Chertorivsky ya está en 16%, lo ponen a él. Tampoco estoy diciendo que vaya a ser él, pero me da gusto que haya perfiles de ese tipo. Me da gusto que tengamos al mejor dirigente político del país con Dante Delgado, que también puede ser un perfil. Me da gusto que tengamos a perfiles como Enrique Alfaro, que ha hecho un gran gobierno en Jalisco. Entonces, yo la verdad es que no soy un promotor de mis colegas y por eso estoy en este movimiento, porque es con la gente con la que me identifico, son gobiernos con los que me identifico, y me parece que se están haciendo bien las cosas rumbo al 2024. ¿Y cómo lo ha hecho Alfaro? ¿Cómo calificaría su administración y también la de Samuel? Yo creo que el gobierno de Alfaro es uno de los mejores gobiernos de México, más allá de la opinión que cada quien pueda tener de él en lo político, en lo electoral, que además siempre ha sido un gran candidato, pero el gobierno de Enrique es ejemplar. Por ejemplo, en el tema de la pandemia, tanto en salud como en educación, como en los grandes temas que sacudieron al país, su gobierno es ejemplar, hizo las cosas como se hicieron en las mejores prácticas internacionales, mientras la Ciudad de México es la ciudad con más muertes en el mundo, producto de la pandemia. Los indicadores del área metropolitana de Guadalajara, que es la segunda ciudad más grande del país, y de Jalisco en general, son muy distintos. Y lo mismo en rezago educativo, en infraestructura. Por ejemplo, mientras aquí se está cayendo el metro, él acaba de inaugurar una nueva línea de tren ligero y está construyendo la siguiente. Me parece contrastante con un país donde no hay obra pública bien hecha, tener a alguien que tenga esa eficiencia en el gobierno. Y creo que sus resultados lo avalan, y que por eso es el primer gobernador en 20 años que gana la mayoría del Congreso del Estado en la elección intermedia. Y en el caso de Samuel García, creo que sin duda alguna la situación que enfrentaba al inicio de su administración era muy complicada. Se le vino a sumar el tema de la sequía, pero creo que la gran diferencia, y que lo vieron todas las personas en Nuevo León, es: tú puedes, frente a los problemas, tratar de meter distractores, hablar de otro tema. Tú puedes, frente a los problemas, achicarte, digamos, decir que no se pueden solucionar, o actuar. Y Samuel ha hecho de todo para que el problema del agua se solucione en Nuevo León. Y creo que ahí van las cosas, creo que lo está empezando a remontar. Y creo que tiene otros retos que hay que consolidar, pero a mí me gustan muchas decisiones. Por ejemplo, me gusta mucho que en Nuevo León haya un mando civil en tema de seguridad pública, un policía bien calificado, con una trayectoria intachable. Me parece muy contrastante con la estrategia federal, que en Nuevo León se esté apostando por un modelo de policía civil al frente de seguridad pública. Y también, como te decía, pues son compañeras y compañeros que a mí me hacen sentir orgulloso. Te agregaría como ejemplo también de buen gobierno el caso de Vivi Ravelo en Campeche, justamente ahí donde platicábamos hace rato. También he visto encuestas en donde es o la segunda o la primera o la tercera alcaldesa mejor calificada del país, precisamente porque está contrastando mucho la manera en que enfrenta los problemas con el circo del gobierno del estado. Creo que tenemos buenas cartas de presentación en Movimiento Ciudadano.
desde nuestros gobiernos. Ahora, hubo discrepancias, vimos en mi caso, por ejemplo, de Samuel, que tuvo una postura bastante conservadora acerca del aborto, y entonces salió Patricia Mercado a diferir un poco acerca de su postura. ¿Hay algún tipo de fricción ahí o es algo propio del movimiento? Mira, que pudiera ver. Yo veo muy bien el debate que haya en Movimiento Ciudadano. Si tú ves la postura de Samuel, en realidad, lo que él manda, lo que es su propuesta formal como gobernador de Constitución, no incluye el tema. O sea, él no... Y le preguntan en esta entrevista, le dicen, oye, si quisieran, pues él dice pues, que respetaría que los diputados lo agregaran. Creo que a lo mejor es un error en una entrevista, sin duda alguna, pero estoy convencido de que Samuel no va a impulsar ni en la Constitución ni en las leyes de Nuevo León que se encarcele a las mujeres por decidir sobre su cuerpo. Estoy convencido de eso. Creo que puede tener, ese es el tema con Samuel García, pues es una gente con una sobreexposición, Brenda, no solamente por la cobertura que los medios le dan, que es amplia, sino porque él mismo sube, es una persona, de hecho, pues, un poco más joven que yo, entonces él, su familia, su entorno, tienen una interacción intensa con las redes sociales, todo el tiempo están con una cámara, digamos. Entonces, claro que en ese tenor, pues siempre va a haber lapsos que no sean, digamos, los 5 minutos más elocuentes, los 5 minutos más consistentes, pero me parece que es alguien que tiene una fantástica capacidad de reconducir, de rectificar, de reorganizarse, de repensar, porque además, como te digo, me preocuparía si en el proyecto de constitución que le presentó al Congreso viniera una postura de ese tipo, pero justamente no la colocó, y creo que yo confío mucho en que no va a cometer ese error de ninguna manera, ni Samuel García ni Movimiento Ciudadano de Nuevo León, de meterse a regresiones que tengan que ver con decidir sobre los cuerpos de las mujeres. Oye, ¿cómo van para el Estado de México hacia el 2023? Para el Estado de México, ya decía Zambrano hace unos días, oye, pues el Movimiento Ciudadano se quiere unir a Va por México, ¿no? Lo que vamos a platicar ahorita, el tema de la alianza, ¿lo puede hacer? ¿Lo han considerado para el Estado de México? ¿O van con Cepeda? No, la verdad es que no, Brenda, porque no están haciendo las cosas como te comentaba al principio, como nosotros nos parece que hay que construir. En lo personal, yo tengo una gran simpatía por Juan Cepeda, el dirigente del Movimiento Ciudadano del Estado de México. Me parece que es el actor político con más potencial en el Estado de México. Le tengo respeto también a otros y a otras personalidades del Estado de México, sin duda alguna, pero no veo en este momento eso, porque además no los veo cosechando un camino exitoso. Precisamente pues ellos primero que resuelvan los temas que traen de internos y de señalamientos, y después que nos convoquen a algo que sea en serio, porque además ellos mismos no se ponen de acuerdo. Unos postulan un candidato, otros hablan de otros temas, que yo creo que ese tema podría ser un error muy fuerte, no solamente para ellos, para el conjunto de las oposiciones, y por eso yo pienso que hay que fortalecer a nuestra dirigencia que encabeza Juan Cepeda en el Estado de México. ¿Te gusta más la idea de ir con Juan Cepeda en solitario? Pues me gusta mucho que con su coordinación y con su liderazgo se tomen las definiciones, ¿verdad? Muy bien, ahora preguntarte, me avisa que tenemos 10 minutos. Sí. Voy a poner el gráfico. Sí. Platicabas hace rato, ¿no? Que ya hemos experimentado acerca de lo que ha hecho el PRI, lo que ha hecho el PAN, y que ustedes surgen como una necesidad de cambio. Veíamos por ahí reuniones de Sergio Torres con La Bastida. Sergio Torres, que es dirigente del partido en Sinaloa, si no recuerdo mal. Veíamos que se reunió con La Bastida. ¿Están pensando incluirlo? ¿Lo están invitando? ¿No va esto contracorriente de lo que ustedes piensan, la ideología que ustedes traen? Mira, yo creo que él no está pensando en esa lógica, pero lo que yo te decía es que hay que hablar con personas más allá de la cuestión partidista, y que sí hay que intentar una coalición que vaya por encima de los partidos
aunque no incluya a otros emblemas. Yo creo que la Bastida, yo creo que estuvimos también, si lo recuerdas, en el lanzamiento de la fundación de Porfirio Muñoz Ledo. Yo tengo, y Dante y otros actores del Movimiento Ciudadano en general, una muy buena relación y una admiración por Javier Corral. Te los comento porque son varios casos que nos han dicho de actores de la vida pública con los que tenemos diálogo, cercanía. En su entrevista, Beatriz Paredes menciona también un acercamiento. Creo que hay gente de la vida pública de este país que le es útil y a la que tú no le puedes decir, para serle útil, cámbiate de partido o afíliate o sé candidato, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, pero que si tú no construyes con esas personalidades de la vida pública, pues es un error, porque se trata de hacer precisamente una coalición social lo más amplia posible y lo más congruente en términos de causas, de agenda y de programa. Y creo que esas personas le aportan al país. Me parece un buen esfuerzo que Sergio tenga esos acercamientos con él, con otros actores de la vida pública, y los vamos a seguir procurando, Brenda. Son los esfuerzos a los que me refiero y que creo que hay que hacerlo. Hay que tener ese diálogo permanente con actores. ¿Con esfuerzos a qué te refieres? ¿A nuevas ideas? ¿A que puedan sumarse a Movimiento Ciudadano o a crear nuevas cosas? Mira, a estos casos que yo te di como ejemplo y al que tú mencionas, yo los veo más concentrados en eso que dices, en las causas, en los programas, en aportar ideas, en aportar una visión de país, que en un tema de cargos. Que en un tema de cargos o de militancia. Creo que hay que hacerlo por arriba, por encima de la lógica partidista. Y sí, por supuesto, pero bueno, estamos abiertos también a que se sigan dando también sumas en Movimiento Ciudadano. Somos la única fuerza que crece, mientras los partidos pierden diputados, pierden senadores. Nosotros hemos invitado, sumado a dos legisladores en la Cámara de Diputados, a 2 o 3 senadores también que se siguen sumando al proyecto, y también eso lo vamos a seguir haciendo porque es necesario tener las puertas abiertas, Brenda. Ahora, también hemos visto que han abordado el tema de la llamada militarización, digo llamada, porque bueno, hay muchos puntos en este tema, ¿no? De esta decisión que está tomando el gobierno federal de unir a la Guardia Nacional con la Sedena. Ayer se da un informe de los últimos informes del caso Ayotzinapa y decían, bueno, es que justamente la Sedena aquí es la que no ha querido soltar por completo la información. ¿Qué opinión tiene, qué postura tiene el Movimiento Ciudadano ante esta propuesta, por ejemplo, del presidente de no sacar ya de las calles, o más bien ya no meter a los cuarteles al ejército? Estamos por presentar una alternativa integral, Brenda, porque más allá de rechazar la militarización, que lo hicimos con Calderón, nosotros condenamos la guerra de Calderón, lo hicimos con Peña Nieto, rechazamos la militarización de Peña Nieto, combatimos la Ley de Seguridad Interior, de hecho nos fuimos a acción de inconstitucionalidad y ganamos en la Corte ese tema. Lo vamos a hacer en este gobierno porque creemos que eso tiene 15 años sucediendo en el país y la evidencia es desastrosa. La evidencia es de guerra, de impunidad, de violencia, de desarticulación. Creemos también que es una falta de respeto del presidente a las Fuerzas Armadas, las tareas que les está asignando. El presidente los está concentrando a las Fuerzas Armadas en sus proyectos personales, en el Tren Maya, en el aeropuerto regional. Está haciendo una serie de determinaciones que me parecen una falta de respeto para las Fuerzas Armadas, y además se están desmantelando la incipiente institucionalidad que teníamos en policías. Se eliminaron todos los programas que había para las policías estatales y municipales y no se han sustituido. Esto cuando, según los propios informes de la Guardia Nacional, mientras las policías municipales realizan 300,000 detenciones, mientras la Policía Federal realizaba más de 20,000 detenciones, hoy la Guardia Nacional, con esos 100,000 elementos que presume el presidente de la República, apenas realiza 8,000 detenciones al año. Es decir, no hay una política de seguridad pública, y ahí nosotros planteamos pues que ni abrazos ni balazos, Brenda, paz y justicia. Ahora también no es una falta de respeto a los congresistas, no es una falta de respeto decir, bueno, como me imagino que no lo van a aceptar, yo voy por decreto. No es una falta de respeto a la dignidad de los congresistas. Y más que a los congresistas, que sí,
más que a los legisladores, que sí, Brenda, a la Constitución. Como se lo dice Dante Delgado en la 7ª carta que le envió el presidente de la República, es una traición a su juramento constitucional. Uno, cuando rinde protesta en un cargo público, jura cumplir y hacer cumplir la Constitución, y él con este acuerdo está violentando la Constitución, y eso es lo más grave que me parece de todas las barbaridades que ha hecho este gobierno. Traicionar la Constitución me parece una de las más graves. Esa es la postura entonces del Movimiento Ciudadano. ¿Seguirán en contra de esto y van a presentar esta información que me comentas? Así es, Brenda, una propuesta alternativa, porque también no podemos ser irresponsables frente a un problema de esta calamidad. Si no queremos la alternativa de la militarización, tenemos que construir otra. Ahora, muchos actores políticos, entre ellos, por ejemplo, nos comentaban, ¿no? El dirigente nacional del PRD, Zambrano, nos decía: estos decretos a base de decretazos es peligroso ir por el país, de aquí se podría desencadenar un decretazo de reelección por parte del presidente. ¿Ustedes ven esa posibilidad? No, yo creo que allá son los temas en los que él se mete sin necesidad. No, lo que es peligroso es que con un acuerdo intente vulnerar la Constitución. Eso sí es no solamente peligroso, e inaceptable. Nosotros no lo vamos a permitir. Muy bien, pues te agradezco muchísimo este tiempo dentro de la agenda, Jorge Álvarez. Maynes, gracias por platicar con nosotros para Político MX, y seguiremos en comunicación, ya dijimos, a través de esta vía. Claro que sí, Brenda, un gusto, ahí estamos, tenemos ya los contactos, y gracias por tu tiempo también.